Bien, buenas noches a todos. Otra noche de filatelia acá en mi oficina, con todos los amigos de América. Y bueno, siguiendo con esta cruzada filatélica que estamos llevando adelante, gracias a Henry, Alfonso y ahora también la participación de Mauricio, que también nos está conduciendo estos días de ausencia de Henry. Y bueno, y agradeciéndole a todos ustedes su presencia y su constante amistad en este hobby que nos junta acá tantas noches. Bueno, hoy es la primera vez que me voy a referir a un tema de otro país, pero bueno, no un país muy lejano, sino un país hermano, la República Oriental del Uruguay. Y quiero destacar hoy, ¿cómo se llama?, el tema de la filatelia fiscal de Uruguay. La verdad que yo tuve la suerte de alguna vez conseguir una acumulación de sellos del hermano país y realmente me quedé sorprendido de la belleza de estos sellos, de lo bien hechos que están, y lo interesante que puede llegar a ser, ¿cómo se llama?, armar una colección de sellos fiscales del Uruguay. Eh, la verdad que no tengo suficiente material como para armar una colección de exposición, pero mi idea era hoy despertar el interés y ojalá los uruguayos, que deben tener mucho más material que yo, supongo que se podrá conseguir todo este tipo de material allá en el país hermano, este, sería bueno que empezaran a buscar porque realmente es muy interesante, es muy lindo el material que hay. Y bueno, ya esta primera imagen se ve, eh, digamos, la gran belleza de estos hechos. Bueno, y hablando un poquito del tema de hoy, del título del tema, fíjense, ¿no? Yo puse en primer lugar el tema de los sellos de pensión a la vejez de la República Oriental del Uruguay, pero agregué y algo más. Y justifico esto un poquito. En realidad quise poner relevancia al tema de la pensión de la vejez por el hecho de que es un tema de alguna manera similar al último que estuve dando sobre los sellos de jubilación, por lo menos en cuanto a la metodología eh, fiscal es bastante similar, si bien el concepto es diferente, porque en el caso de la Argentina se trataba de jubilación y acá estamos hablando de pensiones. ¿Cómo se llama? Pero como el tema resultaba un poquito corto y además yo tenía mucho otro material que me parece que es de interés para mostrar, le agregué ese y algo más que voy a dejar para la segunda parte, donde vamos a ver otro tipo de sellos que no son exactamente de pensión a la vejez. Pero bueno, empecemos con este primer tema, que es el de pensión a la vejez. Esto se remite a una ley del año 1919, ¿eh? Ahí está la ley del 11 de febrero de 1919, donde se estableció la pensión a la vejez. Acá vemos una publicación del Diario Oficial, de pocos días después de haber salido la norma, donde se publica la ley y uno puede enterarse de qué se trataba. Bueno, en primer lugar, lo que señala esta ley es que todas las personas de 60 años, eh, si son totalmente inválidas, digamos, van a recibir de parte del Estado una pensión mínima en ese momento de 96 pesos anuales, o su equivalente en asistencia directa o indirecta. Bueno, y además también para los extranjeros o para los ciudadanos, como dice ahí, se les exigía por lo menos 15 años de residencia en el país. En los otros artículos señala cómo se va a solventar estas pensiones. Y bueno, ahí en el artículo tercero vemos, por ejemplo, que una de las fuentes de ingresos iba a ser un aporte que tenían que hacer todos los patrones o empresarios por cada obrero o empleado que tenían a su servicio, y que ahí lo señala como 20 centésimos. ¿eh? Este,
Bueno, y luego hay otros aportes más, como una sobretasa que iban a pagar las personas que tenían una propiedad que superara los 200.000 pesos uruguayos de valor, con una escala que está señalada ahí por millajes. Otro, por ejemplo, impuesto a las naipes de 20 centésimos, después un aumento en el impuesto a las bebidas, de licores, ajenjo, bueno, vermut, etc. Y también el alcohol en general, bueno, y aumento en 13 centésimos el impuesto interno de consumo que se aplica a las cañas extranjeras. O sea, todos impuestos al alcohol, a las naipes, y bueno, como dije, a la propiedad y centralmente por el tipo de material que ahora les voy a mostrar, los 20 centavos que tenía que aportar el patrón por cada uno de sus empleados o obreros. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un primer sello del año usado en el año 38, con la imagen de Artigas, que se utilizaba justamente para pagar estos 20 centavos de pensiones a la vejez. Estos sellos, y vamos a ver que durante algún tiempo, como se llama, que eran grabados, fueron encomendados a la Waterloo and Sons de Londres. Vamos a ver que muchos de ellos tienen este pie de imprenta, donde nos muestra que fue la Waterloo la que hizo los sellos fiscales para Brasil, perdón, para Uruguay. Me pasé de país. Bien. Tengo estos otros dos en mi colección, que como ven son de valores más altos y que seguramente era para los otros tipos de impuestos que se habían establecido por ley, porque los de 0,20 eran para las libretas y estos otros podían ser para las otras cosas que mencioné yo. Bueno, para la propiedad, también hechos por Waterloo and Sons. No tengo muchos de esta época, incluso fíjense que ahí puse uno que está un poco roto, pero bueno, lo puse para que se conozca, más allá de que, digamos, esté deteriorado. Como no los tengo en documentos me preguntaban en qué época se utilizaron. Bueno, por suerte a veces en la anulación uno encuentra las fechas, como en este caso el año 42, o por ejemplo estos de 20 centavos que vamos viendo distintos años de uso, como este que del año 38, este también, y este del año 44. O sea que se utilizaron durante varios años, como vemos acá. Una cosa que acá se ve, y vaya a saber si esto estaba hecho con picardía o no, ustedes fíjense que los dos sellos de arriba están anulados de tal manera, porque estos sellos, digamos, se compraban las planchas, se colocaban en las libretas, y se anulaba, el empresario tenía que anularlo con la fecha, y ustedes fíjense que en los dos que están arriba se ve que la firma y la fecha, mejor dicho, pasa al documento sobre el cual están. O sea, que están, digamos, anclados al documento. En cambio, los dos de abajo no. Al estar anulados solamente dentro del sello, ¿cómo se llama? No están anclados al documento, y esto permitiría, quizás, un fraude, porque uno podría despegarlo. Por ejemplo, vamos a suponer en una fábrica donde un empleado se iba, se despegaban los sellos, se podían pegar en otro lugar, por ejemplo. Está bien que ya está puesta la fecha, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, digamos, daría lugar a algún tipo de fraude, supongo, porque acá vemos este otro decreto en el año 47, firmado por el presidente Luis Batlle-Berres, entre otros, bueno, y sus ministros, donde señala, entre otras cosas, que la inutilización debe ser hecha de tal manera que, ¿cómo se llama?, que pase, que una parte de la anulación quede en la página de la libreta y el resto en el timbre. O sea, lo que está estableciendo acá
que a partir del primero de enero de 1948 era obligatorio que al anularse los sellos estuvieran anclados a las libretas, ahí, como dice ahí, para evitar cualquier tipo de fraude posterior. Como menciono acá, porque busqué quién era Battle porque yo supuse que la firma era señalada en negrita, era del presidente. Sí, evidentemente, ahí está los datos que asumió en el año 47. En realidad él era vicepresidente de Tomás Berreta, que al poco tiempo de asumir falleció por problemas de salud, y lo continuó hasta terminar el mandato Luis Batllberres. Bueno, veamos alguna libreta. Acá esta es la tapa de la libreta, que se vendía en la Contaduría General de la Nación y que tenían un valor inicial de 15 céntimos. Bien. Está un poco deteriorada la tapa, desgraciadamente, pero bueno, así la conseguí. Pero bueno, en su interior hay varios, ¿cómo se llama? Depósitos, como vemos acá, de febrero de 1949, hasta agosto del 49. También el sello hecho por Waterloo and Sons, de 20 centavos. Fíjense, nosotros habíamos visto que en el año 19 se estableció ese impuesto o tasa, digamos, de 20 centavos, y estábamos a mediados de siglo, en el año 49, y todavía seguía siendo de 20 centavos. Un poco por lo que vamos a ver ahora en adelante, yo podría decir que a Uruguay le sucedió algo similar a la Argentina respecto al tema de la inflación, ¿no? En el sentido de que Uruguay, evidentemente, de alguna manera deben haber estado ancladas las dos economías, porque es llamativo que, digamos, durante mucho tiempo hubo cierta estabilidad monetaria, aparentemente, porque digo, si seguía siendo de 20 centavos el impuesto, es porque había cierta estabilidad. Pero vamos a ver que pronto esto empezó una situación de inflación que fue generando que este impuesto vaya aumentando. Algo similar a lo que pasó en nuestro país, que fue más o menos para esta década que empezó la inflación. Bueno, quería mencionar, y esto se lo agradezco mucho a Walter Bridge y a Eduardo Boido, que yo les pedí auxilio, porque la verdad que no encontraba esa imagen a qué edificio correspondía, y ellos prontamente, yo les pregunté a los dos, y los dos me mandaron información, incluso me mandaron imágenes, así que les agradezco mucho, porque, digamos, no lo podía encontrar. Y bueno, la ilustración que tiene el sello, vuelvo un poquito para atrás para que se vea cómo es el sello, esa ilustración que está ahí es del banco, la casa matriz del Banco de la República Oriental del Uruguay. Bueno, si ustedes comparan el dibujo que hay en el sello con la foto del edificio, se ve como diferencia que en el frente del edificio hay dos estatuas que aquí no están todavía, digamos, colocadas. Sí están los que serían los basamentos de las estatuas, pero no están las estatuas. Y eso es porque, fíjense, acá está esta foto anterior, donde se ve tal cual como estarían en el sello, sin las estatuas, son las estatuas de Artigas y de Zorrilla de San Martín, que recién fueron inauguradas en el año 49. Y los sellos deben haber sido hechos en el 48-49. Lo que sí es cierto, y ahora vamos a ver algunos sellos posteriores, ¿no?, que siguieron haciéndose, no se renovó el dibujo, o sea, continuó siendo ese dibujo original, tal cual como lo había hecho inicialmente Waterloo, sin agregarle las estatuas, a pesar de que habían sido inauguradas en el año 49. Bueno, acá vemos otra página de esa libreta donde justamente
ya en diciembre del 50, vemos que la tasa aumenta de 20 a 50 centavos. E inicialmente se resellaron los sellos de 20 en forma provisoria para poder cobrar el nuevo impuesto. Y recién, bueno, acá vemos en julio del 52, o sea, 2 años después, o 1 año y medio después, que sí ya estaban hechos los sellos definitivos de 50 centavos. Bueno. Los sellos de 50 centavos no los hizo Waterloo, sino que ya los hizo Tomás de la Rúa. Estuve mirando, bueno, un poco la historia de estas casas. Waterloo es una casa impresora con sellos grabados, muy antigua, creada en 1810 como una empresa familiar. Después, claro, con el tiempo se convirtió en una empresa más importante. Pero bueno, durante muchísimo tiempo estuvo realizando sellos, y ¿cómo se llama? Bueno, había comenzado a imprimir sellos en el año 1852, así que imagínense que a esta altura tenía mucha experiencia en este tipo de tareas. Y también hacía billetes a partir de 1924. Bueno, resulta que la Waterloo fue adquirida por la RUC en el año 1961-62. Sin embargo, fíjense, este sello es anterior, o sea que ya Tomás de la Rúa, como se llama, fabricaba sellos antes de adquirir, digamos, la Waterloo Ensemble. Bueno, si vemos, hay algunas diferencias notables entre los dos sellos, más allá del valor facial. En primer lugar, el hecho de que en vez de 0,20 centavos, pusieron 0,20 pesos. En realidad, estrictamente, es más correcta la nueva denominación, porque en realidad, si dijéramos centavos, o céntimos, perdón, estamos en Uruguay, yo me confundo con mis centavos, los céntimos uruguayos, tendríamos que haber puesto 20 y no 0,20. Por eso ahí Tomás de la Rúa puso 0,50 pesos. O sea, medio peso. Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, aunque después vamos a ver que los sellos regresan a la vieja denominación de céntimos, pero bueno, esto es importante verlo. Y en segundo lugar, bueno, esa digamos, escritura de fondo en color gris, que dice Dirección General de Impuestos, que es como una marca de seguridad que tienen los sellos, que los anteriores no los tenían. Bien. Acá vemos un poquito los detalles y vemos la diferencia. Hay muchas diferencias, o sea, si bien el sello en términos generales, si nosotros los comparamos, tiene un diseño muy similar, cuando uno va al detalle hay muchas diferencias, como por ejemplo el fondo de acá, que acá tiene, digamos, formas medias de hojas, digamos, podríamos decir, y acá son líneas paralelas, digamos, bueno, quebradas, ¿no? Cambió totalmente. Bueno, también hay algunos detalles, uno se fija acá, por ejemplo, hay líneas punteadas, acá está todo rayado. O sea, hay grandes diferencias entre uno y otro diseño. También, por ejemplo, se ven diferencias en el diseño del dibujo. Por ejemplo, los coches, uno ve mucha diferencia en los autos. Las personas, acá son más gorditas, acá son más flaquitas. Incluso en las columnas. Una de las cosas que yo diría de este dibujo es un dibujo esquemático, ¿no? Porque ustedes fíjense, por ejemplo, las columnas,
no se le nota mucho, digamos, la curvatura. Si uno las mirara así, parecen casi como chatas, más en el segundo caso, ¿no? En el caso, digamos, de la Rue, ¿no? Que parece que fueran planas. Pero bueno, de todas maneras, como es un dibujo que, digamos, más pequeño, no afecta demasiado a la belleza del sello. Lo que sí hay que destacar que es un hermoso grabado. Bueno. Luego, ya en junio del 56, fíjense, sigue siendo de 50 centavos, pero cambia de color. Y en realidad, bueno, cambia de color al color azul, y así sigue hasta diciembre del 57, en que vuelve a cambiar, vuelve a aumentar el impuesto a 1 peso por cada mes por obrero. Bueno, estos sellos desde los azules en adelante ya no eran hechos por estas casas extranjeras, sino por la imprenta nacional. Comparando los dos sellos, bueno, fíjense cómo volvemos a la denominación de centavos. El dentado se ve, digamos, más tosco, y ya no tiene el fondo de línea de escritura gris que tenía en seguridad. Es interesante comparar los tres. Si uno compara los de Waterloo con los de, como se llama, de la Rue y los de la imprenta nacional, en realidad la imprenta nacional tomó más como modelo los de Waterloo. Vemos en el fondo, bueno, vuelve a tomar eso de centavos, aunque por supuesto si uno los mira en detalle, no es el mismo cliché, sino que está modificado. Se nota especialmente en este adorno de acá. Y bueno, si uno lo mira con detalle, va a ver que qué sé yo, las letras son distintas. O sea que es un nuevo dibujo en base a una copia del anterior, pero tomando como modelo el de Waterloo, no el de la Rue. Y también, bueno, acá quise poner comparados los dibujos del Banco de la Nación, o Banco Nacional. Que si uno mira, hay grandes diferencias. En los autos, por ejemplo, en las líneas, bueno, etc. Evidentemente, bueno, es un nuevo dibujo hecho en base a una copia de lo que se había hecho anteriormente. Por ejemplo, hay mucha diferencia acá. Fíjense esto acá, la cantidad de líneas que tiene, y acá son solamente una en el medio, o sea, son dos líneas de cuadraditos, y acá son muchas más. Lo mismo que acá se parece más a etc. Bueno, pequeños detalles como para ir comparando y viendo y ver qué se trata de un nuevo cliché. Bueno, eso es todo lo que yo tenía respecto a la libreta de aportes patronales, digamos. Luego, también de Tomás de la Rúa, acá vemos varios sellos de valores más altos. Como yo les digo, los valores, bueno, el de 51 pesos ya los conocemos, 50 centavos. Los otros valores, o bien puede haber sido en un caso porque aumentó la tarifa, quizás de 2 pesos, habría que ver, si yo tuviera una libreta, podría saber en qué momento aumentó la tarifa, pero también hay algunos que seguramente se utilizaban para el pago del impuesto a la propiedad, por ejemplo, de 100 pesos, etc. Bueno, en algún caso, por ejemplo, en este de 2 pesos, podemos ver que ya fue utilizado mucho más adelante, en 1970. Otra de las cosas que, bueno, que solía ocurrir, no es mucho más material que tengo, digamos, de esto, el hecho de que cuando la cantidad de sellos que se utilizaba excedía respecto de la numeración, es decir, la numeración permite hacer hasta determinada cantidad de sellos. Una vez que esto se supera, se echa mano a las series.
En general, en Uruguay, lo que sucede es que la primera serie no tiene letra, digamos, es sin denominación, y luego empieza la serie A y después la B y así sucesivamente a medida que se van, digamos, agotando una serie. Por eso también las series, digamos, se van estableciendo, no digamos como lo que nosotros entendemos una serie de estampillas, sino por valores individuales. O sea, cuando se acabaron los de un peso, pasamos a la serie A, aunque los de otros valores sigue sin serie. Es decir, que el avance por serie depende de los valores y no, digamos, por momentos de emisión. Bueno, acá vemos los sellos de la imprenta nacional para la vejez. Fíjense el de 50 y el de 1 que ya habíamos visto en las libretas, y otros que aparecen más adelante, este de la década del 70, vaya a saber qué 70 es, pero bueno, uno de 1.000 pesos, ya una denominación bastante alta. Estos sellos impresos en la imprenta nacional tienen esta filigrana, que es un sol grande, de líneas muy finas, con las iniciales República Oriental del Uruguay. Bien. Y también tengo en mi acumulación, no me animo a llamarlo colección porque en realidad todavía le faltaría mucho para llegar a ser una colección. Por ahora es una acumulación. Tengo estos que señalan contralor laboral. Ojalá yo consiguiera más material, sobre todo documentos. Lo que yo supongo es que cuando se utilizaron estos sellos, ya no se deben haber usado más las libretas. Y entonces posiblemente habrán encontrado que era mucho más práctico que las empresas, en vez de ir colocando una estampilla por cada uno de los empleados que tenía, hiciera una declaración jurada, quizás, y colocara el sellado correspondiente a la cantidad de empleados que tenía. Entonces, en un solo documento pagaba todo el mes y no necesitaba andar armando cada una de las libretas de sus empleados. Era mucho más fácil para la empresa y seguramente mucho más sencillo también para los inspectores cuando tenían que controlar que se hubieran pagado el impuesto o la tasa, como quieran decirle, a la pensión a la vejez. Bien, bueno, con esto termino el tema y paso a otro tipo de sellos fiscales, de los cuales hay muchísimos porque fueron muy utilizados, y son los de impuestos al comercio, digamos, lo que serían las actividades lucrativas. Acá, por ejemplo, vemos esta es una plancha de un sello, bueno, con la imagen de Mercurio y el escudo nacional, hecho por Tomás de la Rúa. Como vemos, son planchas de 50 sellos. Acá, bueno, puse la parte que entró, pero se nota que son de 10, uno se fija, ¿no? De 0,1 pasamos a 11 porque la columna tiene 10 sellos, es decir, que la hoja tiene 50 sellos, los pliegos. Y en ese momento, la oficina que recaudaba los impuestos se llamaba igual que la que teníamos en nuestro país, que era la Dirección General Impositiva, como se ve ahí en el fondo de los sellos con marca de seguridad. Dice Dirección General Impositiva. Bueno, acá, por ejemplo, algunos documentos que conseguí, que bueno, no está en muy buenas condiciones, pero bueno, es como para tener el testimonio de cómo se podía utilizar. Por ejemplo, un impuesto que yo en mi país lo conozco muchísimo porque hay muchísimo material de esto, que sería los recibos. Los recibos llevaban un impuesto. Seguramente en Uruguay debe haber muchos recibos con estampillas, como acá, que se encuentran una cantidad enorme. Y esto es de un hotel de Montevideo, el Hotel Nogaró,
que ahí puse la imagen. Me gustó esa imagen porque es muy de época, además, con esos autos. ¿eh? Este, y además, fíjense ustedes, es interesante, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Evidentemente esto era un argentino el que se alojó ahí en el Hotel Nogaró, digo yo, que hace la transformación. Yo me pregunto, y eso por ahí si hubiera algún uruguayo que quizás tenga la información, pero aparentemente el peso uruguayo era equivalente al dólar, digo yo, porque fíjense que el hotel estaba cobrando 38,30 y acá, digamos, la persona que iba a pagar puso 38,30 dólares. Lo multiplicó por 8 para convertirlo a pesos argentinos. Salvo que ese hotel fuera internacional y cobrara en dólares, pero no lo sé. La verdad que no estoy muy seguro. Lo que sí es cierto es que ahí me parece que queda clarito que el argentino, digo que son argentinos porque además hay muchos argentinos que van a Uruguay, ¿eh? Y bueno, y ¿cómo se llama? Y lo multiplicó por 8 para darse cuenta cuánto tenía que pagar en pesos argentinos. Me pareció muy interesante, un lindo testimonio de época. Bueno, acá tenemos otro. Bueno, puse esta otra imagen para que vean que los hoteles Nogaró, fíjense, es muy interesante lo que dice, ¿no? La propaganda, grandes hoteles Nogaró en los 4 puntales del turismo. Está hablando de los puntales del turismo del Plata, digamos, ¿no? O sea, de lo que es Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata, ¿eh? Y Punta del Este, por supuesto, no podía faltar Punta del Este, donde todos sabemos que los argentinos durante muchísimo tiempo y hoy en día también van de vacaciones. Entonces, evidentemente esta cadena de hoteles buscó 4 puntos claves, 2 que eran muy turísticos, Mar del Plata en la Argentina, Punta del Este en Uruguay, y luego en las capitales de sendos países. Me pareció muy interesante esto, más allá de lo fiscal o de lo filatélico. Y en este caso tenemos ya en el Hotel Nogaró, también de Montevideo, es la misma persona anterior, en este caso estuvo más días y bueno, y ya, ¿cómo se llama? Pagó más, por lo tanto, el sello que pagó es más elevado. 25 centavos de peso en vez de 5 centavos como había pagado antes. Bien. Bueno. Este es del año 56, como dice él. Sigamos. Acá tenemos 4, estos son pagarés en realidad. Esto debe haber sido, y yo en Argentina consigo muchas veces cosas similares, ¿no? O sea, cuando alguna persona compra, por ejemplo, una propiedad en cuotas, muchas veces se firman pagarés a largo plazo, entonces se hace toda una serie de pagarés para, digamos, que la persona, la vendedora, tenga la seguridad de que le va a abonar en su momento. En este caso, bueno, vaya a saber cuál era la operación, pero evidentemente estos pagarés están todos, digamos, relacionados, son similares y van en forma creciente. Vaya a saber cómo era el trato, pero fíjense que esta persona tiene que pagar 100 pesos, 150, 200, 300. Y lo que se le está cobrando de impuesto es el 0,3% sobre el monto del documento. Todos del año 54. Bueno, algunos documentos interesantes para ver. Bueno, ahora voy a pasar un poquito rápidamente porque hay muchos sellos de estos, muchas series, uno va viendo series distintas. Por ejemplo, acá tenemos el sello sin serie, serie A, serie B, C, 12 distintos. Fíjense, incluso en el pie de imprenta, acá está dentro del marco y acá está fuera del marco, vas a saber por qué se modificó de esta manera.
Y luego el F, todos, bueno, los primeros son de Tomás de la Rúa, este es de Waterloo. En fin, así es como los tengo en mi colección. Bien, acá otros, bueno, ya de 5 centavos, de 10 centavos. Esto realmente merecería un estudio más en profundidad. ¿Eh? Incluso, bueno, uno podría saber más si tuviera documentos. Desgraciadamente, estos sellos los tengo sueltos. Yo tengo, una vez que compré varias cajas de documentos y entre eso vino una acumulación de Uruguay y me dio un poco de lástima que tengo una cantidad enorme de sellos, o enorme, bueno, por lo menos en un cajón tengo muchos, todo lavado, y me pregunto, ¿quién habrá cometido este crimen filatélico, digamos, de lavar? Porque estos deben haber sido documentos que sería muy interesante tenerlos para poder estudiar más las fechas de uso, cómo, bueno, cómo fueron evolucionando los valores, etc. Pero bueno, desgraciadamente los tengo así y creo que no es suficiente como para hacer un estudio pormenorizado del tema y tampoco siquiera tengo fuentes de información acá disponibles. Tendría que irme a Uruguay para estudiar esto, ir a los archivos y tratar de ver las leyes, etc. ¿no? Pero bueno, ya les digo, sí por lo menos mi interés, ¿cómo se llama? Mi idea es la de despertar el interés, porque seguramente allá se debe conseguir mucho material de esto. Bueno, avanzo un poquito más, 20 centavos, 25, 30, 40, bueno, todos hasta acá de Tomás de la Rúa y de Wilkinson, perdón, de Waterloo, en fin, con distintas series que van avanzando. Acá seguimos avanzando, distintos valores, acá hasta 6 pesos. Fíjense cómo, por ejemplo, uno ve que el modelo se modifica, por ejemplo, 1 peso y 1 peso, acá aparece con los 2 ceritos arriba, lo mismo pasa acá con el 3 pesos, con el 5 pesos. O sea, evidentemente, a medida que iban avanzando las series, se iba modificando en algo el modelo general, como vemos acá. Bueno, y acá seguimos avanzando los valores hasta 150, distintos valores, como podemos apreciar, y finalmente llegando hasta el 2.000 pesos. Me sorprende que entre todo lo que tengo me falten 1.000 pesos, que yo calculo que al ser un valor redondo tendría que haber mucho más, pero la verdad que no estaba en la colección el sello de 1.000 pesos. Sí estaba el de 1.500, el de 2.000, bueno, en fin. Fíjense cómo algunos incluso tienen las letras de seguridad en el fondo y hay otros que no. Incluso hay algunos que por ahí se diferencian en eso, con y sin, ¿cómo se llama? Fondo de seguridad. Bueno, y también algunos provisorios, o sea, sobrecargados con valores nuevos. Acá puse que en realidad era inicialmente de comercio y se convirtió en otro tipo de sello de fondo registral. Tengo algunos sellos de fondo registral, no los incluí acá porque ya me parecía demasiado, pero bueno, este sería uno provisorio que era de comercio y se convirtió en uno de fondo registral. Y bueno, y acá vemos otros que siguieron siendo de comercio, pero con nuevos valores. Seguramente habrán habido muchos sobrantes, por ejemplo, de 15 centavos, un valor muy pequeño, quizás por el tema de la inflación ya no se utilizaba más, y entonces se lo utilizó en un valor que era necesario, como el de 1.000 pesos que tenemos acá. Bien, bueno, acá algunos recibos del año 63. Estos son recibos de sueldo del año 63. Puse ahí porque me llamó la atención que el aporte jubilatorio era del 16%, digo porque es mayor al que nosotros hacemos en nuestro país. Yo la semana pasada estuve hablando de eso y vimos que había empezado el obrero inicialmente aportaba el 8, después el 10, y después a fines de la década del 50 pasó a 11 y hoy en día sigue siendo 11% el aporte del obrero y del trabajador, ¿no? Del empleado, para, ¿cómo se llama? Para la jubilación.
Pero acá se ve que en Uruguay es mayor, es del 16%, esto es lo que aparece acá en los recibos. Y el impuesto que se cobra al recibo es el 0,4% en ambos casos. ¿Mm? Bueno, fíjense acá aparecen justamente los mismos enemigos que tenemos nosotros, que son todas las marcas de archivo, ¿no? Desgraciadamente, los agujeros de archivo, todos acá arruinaron los sellos. Suele ocurrir muchísimo y aparecen muchísimos sellos con el agujerito del archivo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es uno de los problemas que tenemos los fiscalistas, que muchos de los sellos vienen arruinados, o bien por las grampas, en este caso se ven los puntitos de las grampas, que llega a tocar acá el sello, y peor, las agujereadoras. Bueno, y acá, sellos de comercio impresos ya en la imprenta nacional. Estos valores, bueno, listo, hasta ahí. Esos son los que tengo de comercio. Y luego pasó un tercer tipo ¿cómo se llama?, de sello, que es el del Fondo Nacional de la Vivienda. La creación del Fondo Nacional de la Vivienda es del año 68. Hay una ley, que es la 13.728, que establece que toda persona o toda familia tiene derecho a una vivienda. Y entonces genera, ¿cómo se llama?, el Fondo Nacional de la Vivienda, que otorga préstamos para que las familias puedan acceder a la vivienda, como bien está expresado ahí en la imagen. Con la intervención del Banco Hipotecario del Uruguay, por eso acá aparece la letra H del hipotecario, y bueno, acá directamente dice Banco Hipotecario del Uruguay. Ya este último sello de 2.000 pesos hecho por la imprenta nacional, mientras que los anteriores hechos por Tomás de la Rúa. Los de Tomás de la Rúa son grabados. En cambio, el impuesto de la imprenta nacional es offset. Bueno, y con otro diseño diferente, que es el mapa de la República Oriental de Uruguay. Bueno, acá vemos otros, por ejemplo, provisorios, de los dos tipos, con la nueva moneda, que son los nuevos pesos uruguayos. No sé exactamente en qué año se estableció esa nueva moneda, pero bueno, quienes son uruguayos deben saberlo, y entonces por ahí podrían saber de qué época son estos sellos. La verdad que me olvidé de buscar esa información. Lo tenía pendiente y me olvidé de buscarla. Bueno, acá puse estos dos de 1 peso porque las sobrecargas son muy distintas. Se ve que necesitaban muchos de 1 peso y tenían dos máquinas que hacían la sobreimpresión, y le dieron una maquinita, digamos. Bueno, interesante esas variedades para el coleccionista, evidentemente, ¿no? Bueno. Y acá ya los definitivos con nuevos pesos de la imprenta nacional. Bueno, esos son los que tengo en mi colección. Bueno, o en mi acumulación. Y sí, para finalizar, un documento del año 79, donde también es un recibo de sueldo, en este caso, y a mí me gustaría preguntarles a alguien del Uruguay, ¿por qué en este caso no se descontó para la jubilación? Si es que la jubilación es opcional, si hay otros regímenes, la verdad que no sé muy bien cómo será esto. Bueno, el tema es que en este caso ya no está el aporte anterior, digamos, del impuesto de sello, del impuesto de comercio, sino el impuesto para el Fondo Nacional de la Vivienda, que corresponde al 2% del valor del documento, o sea, del monto de lo que cobra el trabajador. Un lindo documento con una variedad grande de sellos, y bueno, y acá podemos ver más o menos en qué época se utilizaba. Como vemos acá, del año 79. Bueno, con esto termino, y
Les agradezco a todos ustedes su presencia, su atención y bueno, todas las preguntas que quieran hacer dentro de lo que yo pueda, porque ya les dije, no es una investigación muy a fondo, sino simplemente lo que quería era mostrar un poquito, porque la verdad que me pareció muy interesante y muy llamativa digamos, el coleccionismo de sellos fiscales del país hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu presentación. Si alguien tiene preguntas o comentarios, ya miro manos en alto. Diego. Sí, Miguel, felicitaciones primero, muy lindo, muy interesante. La verdad que está bueno ir conociendo por ahí historias paralelas de países hermanos, que es cierto que vos decías que por ahí de alguna manera están anclados, porque bueno, obviamente que cuando hay un problema macroeconómico va a afectar a los países vecinos, entonces está Claro. bueno por ese lado. Lo que te quería comentar, que mientras vos estuviste charlando, estuve buscando por internet, que vos preguntabas a cuánto equivalía el peso uruguayo en 1958, era $1, 10 pesos uruguayos. Ese era el tipo de cambio que existía en ese momento. Y justo después de esa época, es decir, desde el año 59 hasta el año 67 empezó a decaer, empezó a haber un franco deterioro del peso uruguayo, que hubo una inflación entre el 59 y el 67 del 40% en ese periodo. Y Claro. después, en 1967, hubo un 135% de inflación anual, que es el máximo histórico que tuvo Uruguay. Y de ahí, bueno, ya continúa la historia, gana el Partido Colorado, empiezan a hacer medidas para frenar ese tipo de inflación. Y con respecto a cuándo comienza el nuevo peso uruguayo, fue en el año 1975. Quería comentarlo para aportarte un poco a la charla. Así que bueno. Buenísimo. Muchas gracias, Diego. Es un pendiente, porque yo siempre tengo dudas cuando armo y voy buscando los datos. Y hoy se ve que me olvidé de buscarlo, así que muchas gracias por el dato, porque sí Bueno, es importante, es importantísimo. Muchas bueno, gracias. de nada. Jorge. Gracias, muy interesante, Miguel. Puede ser una pregunta un poco general que quizás alguien más pueda contestar. No sé si tú lo puedas contestar, pero es algo que siempre me ha intrigado. Yo llevo muchos años coleccionando estampillas, sellos, pero siempre me ha llamado la atención por qué los fiscales están en filatelia. Nada más porque tienen perforaciones. Incluso en México se consideran que están filatélicos, ¿verdad? Pero siempre me ha llamado la atención porque como que tienen un objetivo muy diferente. Lógicamente vienen de las rentas del gobierno, ¿verdad? Por correr un servicio que daba el gobierno en casi todos los países. Pero, ¿por qué los sellos fiscales están en las colecciones filatélicas? Nunca he podido entender eso. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Y de todas maneras, hay algo que yo podría decir en términos generales, digamos, o más oficiales, es que al ser una clase de competición aceptada por la FIP, ya entra dentro de lo que es una categoría filatélica. Pero de todas maneras, más allá de esto, mi visión personal. Yo, sobre todo por el hecho de que yo comencé en filatelia fiscal por el tema de la caja de ahorro. Fue mi primer colección fiscal que yo hice. Y evidentemente cuando yo empecé, mis amigos filatelistas me decían, pero eso es filatelia. Y yo le decía, mira, tienen dientes, tienen facial, tienen filigrana, podemos estudiar los papeles, e incluso, les digo, los que yo colecciono inicialmente tienen exactamente la misma filigrana que tienen los sellos postales. O sea que el estudio es exactamente igual. Es paralelo en algún aspecto, porque nosotros en filatelia estudiamos el sello,
su forma de impresión, pero también estudiamos la historia postal. Los fiscalistas estudiamos los sellos, su composición, pero también la historia fiscal. O sea, los documentos vienen a ser lo mismo que las piezas postales en correo. Y también desde otro punto de vista, si nosotros pensamos que los sellos fiscales, y disculpen, son visiones personales mías, ¿no? Si los sellos fiscales son para pagar impuestos, tasas, podríamos decir que los sellos postales son una tasa más que cobra el Estado por un servicio. O sea que en realidad los sellos postales serían una subcategoría de los sellos fiscales, discúlpenme, porque yo sé que los padres de la filatelia son los postales, por lo cual los ponemos en la centralidad, no quiero yo ocupar ese lugar. Pero desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que los sellos postales también son sellos fiscales, porque están hechos para pagar una tasa de un servicio que brinda el Estado. No sé si estas razones te convencen. No. Suenan lógicas, pero ¿qué hay cuando al final del día el Estado cubre todo? Ya eso lo sé, Claro. ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando hay servicios privados que emiten sellos postales? Me vas a decir, lógicamente, siguiendo tu lógica, que es una concesión del Estado que es dada a un privado, ¿sí? Sí, Suena interesante porque me gusta la última parte que tú dices donde los sellos postales son una subparte de la parte fiscal. Eso me hace más sentido que verlo al revés, que es lo que quizás me hace ruido. claro. ¿Verdad? Si Muchas me gracias. permite, Jorge y Miguel, muchos de los sellos, por ejemplo, durante los tiempos de colonia en España y en Puerto Rico, usaban sellos postales para pagar cosas de revenue, de fiscales, y viceversa. A veces aquí en Estados Unidos se llegaron a usar sellos fiscales para mandar cartas a veces, que no se supone Sí. que lo hicieran, pero lo llegaron a hacer. Sí, pero era por escasez de sellos y siguiendo la lógica que está diciendo Miguel, pues tiene que ver con que eran servicios, tasas que daba el gobierno que cobraba a través de ello, ¿verdad? Claro. Al final del día siguen siendo recibos por algún pago de algo que se hizo, Claro. que se ha hecho, ¿verdad? Sí, y los sellos postales también es básicamente una prueba de que uno pagó Claro. por ese servicio. Hay que recordar, Rafael, también que en la época de la colonia, pues no eran así, ¿verdad? O sea, sí eran documentos más grandes, acuérdate de eso. Eran papel sellado, pero Era muchas papel veces sellado. todos los registros de esclavos no eran papel sellado, usaban sellos fiscales y cuando no tenían usaban sellos postales. Sí, Y mucho cierto. para el papel sellado, que yo tengo copias, tienen sellos de postal correo cancelados como fiscales. Sí. Y también sucedió en México. Excelente, gracias. Voy yo. Miguel, muy interesante la charla de hoy. Una curiosidad, ¿cómo conseguiste esta gran variedad de sellos, de timbres fiscales uruguayos? ¿O de dónde nació esto? Yo sé que tú haces muchos fiscales de Argentina, pero ¿qué te hizo empezar a estudiar estos de Uruguay? Aparte de la cercanía geográfica, me imagino, pero y que te interesan mucho los fiscales, pero ¿qué en particular te llamó la atención de estos timbres? Bueno, voy a tratar de primero empezar por algo muy abarcativo, que es acerca de cómo empezar a coleccionar sellos fiscales o cómo conseguir sellos fiscales. Hay una diferencia muy grande entre coleccionar sellos fiscales y postales respecto al tema de obtener el material. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que si uno quiere coleccionar sellos postales, va a una casa de filatelia. Es muy simple. O sea, vamos a la casa de filatelia y ahí tienen material.
Después habrá cosas raras que uno tiene que seguir buscando, pero en general uno sabe a dónde ir a buscar ese tipo de material. No pasa lo mismo con los sellos fiscales. En la casa de filatelia la mayoría de las veces no tienen sellos fiscales, no hay. Entonces, son cosas que se consiguen de ocasión. Y en general, cuando se consigue una acumulación. Porque el que tiene sellos fiscales, porque consiguió un archivo de una fábrica, una empresa, de lo que sea, un escribano, lo que sea, que tiene un archivo. Entonces, así como es difícil conseguirlos, cuando los conseguimos, a veces vienen a granel. Ese, por ejemplo, es mi principio de una colección. A veces a mí vienen, como se llama, algunos comerciantes que me dicen, mira, conseguí este documento. Y por ahí no me interesa, pues digo, ¿qué hago yo con ese documento? Después, ¿cómo consigo los hermanitos? O sea, en cambio, si alguien viene y me dice, mira, tengo una caja llena de esto, ¿te interesa? A ver, vamos a ver. Bueno, si hay variedad y qué sé yo, lo compro y después sigo buscando los casos individuales. Pero ahí, lo ideal es empezar con una acumulación. ¿Cómo empecé yo con esto? En realidad no lo busqué. Yo hace muchos años, hará más o menos 6, 7 años, tuve la suerte de que hubo una persona que me vendió como 10 cajas de sello fiscal. Ahí es que yo empecé con todo, que tengo varias provincias, tengo nacionales, qué sé yo, y en una de las cajas había una acumulación grande de Uruguay. Por eso es que tengo los sellos de Uruguay. No es que yo los busqué en particular. Es decir, aparecieron ahí y realmente son muy interesantes, son muy lindos. Después, una vez que yo tenía todo esto, que los clasifiqué, etcétera, sí le pedí a algunos comerciantes que me buscaran y pude conseguir algunos poquitos documentos más, porque realmente no conseguí muchos. Pero bueno, por lo menos tener algunos para ilustrar el uso de estos sellos. Entonces, la búsqueda, digamos, pormenorizada viene después de haber tenido algún tipo de acumulación. Y bueno, y se dio en forma fortuita, digamos. Fue así. Muchísimas gracias. No, de nada. Jesús. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mira, hablando de la pregunta, yo diría lo siguiente. En julio de 1978, yo tenía 24 años, se me pidió que escribiera algo para la prensa sobre filatelia. Y lo primero que hice fue consultar el diccionario, por si acaso, siempre yo consulto el diccionario. En aquel entonces, el diccionario, y así comienza mi artículo, el diccionario define la filatelia como y abro comillas, arte que trata del conocimiento de los sellos, principalmente de los de correos, y afición a coleccionar. Cierro comillas. Entonces quiere decir que para la época el mismo diccionario definía a la filatelia como el arte que trata del conocimiento de los sellos. Y al decir principalmente de los de correo, no excluye a todos los demás. Claro. El tema es que hoy día, si consultamos el diccionario, dice simplemente afición a coleccionar, o sea, la palabra filatelia, afición a coleccionar y estudiar sellos de correos. O sea, que digamos que tenemos, para la exclusión, tenemos la intervención de la RAE. Ahí les dejo. Gracias. Muy bien. Yo quiero agregar algo porque me parece interesante respecto a la historia de la filatelia fiscal. En mi país y en el mundo, a fines del siglo XIX y principios del XX, se coleccionaban muchísimo los sellos fiscales. Y la prueba está, bueno, nosotros teníamos un personaje acá que hizo catálogos y tenía una hermosa colección, que es Marcó del Pont, José Marcó del Pont, que también escribió otros libros sobre filatelia postal. Pero Ibert Tellier, en la década del 10, yo tengo la versión de 1916, publicó un libro de sellos fiscales mundiales.
Yo tengo la parte de Argentina, ¿eh? Y está completísima. O sea que en esa época había interés por la filatelia fiscal. Después se abandonó. Por eso, por ejemplo, hoy en día es muy difícil conseguir sellos de la década del 30 en adelante. Es toda una tarea de reconstrucción. Y más o menos en la década del 60-70 empezó a renacer, a tal punto que finalmente la FIP, yo no sé en qué año, lo reconoció como una clase de competición. Otra cosa, aquí en Venezuela, históricamente, los sellos fiscales se han comprado en correo. Claro, bueno, sí, el correo era una de las fuentes donde se compraban los sellos fiscales. Sí, uno de los lugares. Sí. Aquí era originalmente la administración de rentas que distribuía tanto los sellos postales como los Mauricio, fiscales. pues. Ah, bien. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? Bueno, el comentario es que a veces en correo no los hay y hay algunas esquinas en donde hay personas que los venden. Ah, también. Bueno. Esto es muy original. Muy interesante el mundo de los fiscales, Miguel, y qué bueno que nos has hecho este montón de presentaciones al respecto, porque honestamente no tenía idea que era tan extenso. Aquí en Honduras no tenemos tantos timbres fiscales. Generalmente es un timbre fiscal que tiene múltiples usos, pero ahora estoy viendo que hay varios países que hacen timbres específicamente para un uso en particular. Y qué bueno que tú lo has documentado y esas charlas quedan aquí a futuro. Bueno, Y es muchas bien gracias. popular. Aquí hay, Ujú. en el grupo de filatelia de Puerto Rico, hay hasta Ujú. gente que son de acá, que no tienen que ver nada con Puerto Rico, pero coleccionan sellos fiscales y de revenue de Puerto Rico. Hay catálogo, está en el Scott Catalog. Ujú. Yo no sabía, yo no sabía que tanta gente, bien popular en estos días. Ujú. Quisiera agregar una cosa. En México sí hay catálogos, o sea, sí tenemos un catálogo de la MEPSI precisamente, que es actualizado de vez en cuando. Pero sí, creo que el último fue hace unos años, unos 3, 5 años por ahí la actualización. Pero hay que recordar también que muchos países, como es el caso de México, desde probablemente mediados de los 70 ya no se usan sellos fiscales. ¿Sí? Entonces, es un tema también, o sea, en muchos países se han dejado de emplear los sellos fiscales. Claro. Sí, acá también. Hay algunas provincias por ahí que todavía siguen haciendo, pero son poquitas y pocos sellos. Ujú, Acá más o menos en la década del 80 se abandonó el uso de sellos fiscales porque claro, ahora se usan máquinas timbradoras o directamente recibos. Ujú. sí, sí. Registrados con sellos digitales, ¿verdad? Que es lo que Claro, hoy se usa mucho. también. Sí. Muy bien, muchas gracias. Esto acaba de salir, Miguel, Claro. recientemente, Manténlo ahí. Déjame. Mirá qué lindo. compañero, y Ah, qué todo el bonito. revenue tiene de Qué cigarrillo, bueno. Claro, de colegio de abogados, todos los sellos que se han hecho, claro. que sean para propósitos de revenue. Todos estos son de cigarrillo. Mirá, claro. Ha cambiado a través de los años. Estos eran, cuando yo era chico, estos son los que se usaban. Claro, mirá. No, mirá qué lindo. Está para armar Fíjate, una aparición, ¿eh? ¿Sí? Sí. me acabo de acordar ahorita de un sello, debe ser fiscal, que no lo sé, que se aplicaba en los boletos de avión Ujú. en México, y que es muy difícil porque ya ven que los boletos de avión antiguamente tenían dos partes. Sí. Entonces lo ponían en esas dos partes, no se destruía prácticamente al momento que entregabas una para subirte al avión. Claro. Aquí Este, hubo timbre aeroportuario se llamaba aquí. sí, 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 a mí me tocó verlos también en Colombia.
En aeropuertos estoy recientemente, digamos, recientemente me fui hace 10, 15 años por ahí. No sé pues, si todavía, no creo que sigan usando porque tenías que pagar en el aeropuerto antes de subirte al avión. Sí, Eh, ahora en día ya no lo hacen así. Pero sí, Impuesto al interesante. turismo lo usan todavía. en Venezuela existe un sello de servicio social que fue habilitado para correo, pero el sello no lo dice, no tiene una sobrecarga. Y de hecho, Eduardo Zunichi y un servidor, cuando tuvimos el anuncio de Hipostel que daba la orden, o sea, de que se podía usar ese sello porque había sido habilitado para uso postal, era originalmente de servicio judicial. Enviamos copia del documento a Scott y ellos lo incluyeron en el catálogo. Mm, Interesante. sí. Algo similar a lo que mostró Rafael, yo no sé si se los había mostrado. Bueno, algunos de ustedes han visto las charlas que nos da aquí Edgardo Alegría y él hizo un catálogo de timbres fiscales. Bueno, es más sencillo que el que nos mostró Rafael, pero está documentado todos los tipos de timbres. Ahora, voy a mostrar aquí está. Solo timbres para estas. No son muchos. O sea, aquí no había tanto timbre y la mayoría de los timbres son de uso general. Es raro el timbre para un uso específico como por ejemplo timbre de agua y luz, por decir uno, timbre de renta del tabaco, timbres consulares, impuesto para fósforos, aeroportuarios y visas de salida. Esos son algo muy específicos. Pero de ahí aquí el resto de los timbres era para ya sea trámite legal, títulos, y solo el valor que necesitas pagar y lo pagas con un timbre. Y los colegios profesionales, digamos, los abogados tienen sus propios timbres, los arquitectos, porque necesitas el plano, hay que pagar, es un timbre, el de ingenieros es otro timbre, o si tienes tu contador, los contadores tienen uno, pero es algo para ellos, no es que el Estado cobra, pero a veces necesitas pagar dos timbres diferentes, el del impuesto y el del contador que te hizo el trabajo y tiene que ser, digamos, un contador certificado y tiene su timbre, entonces que pagaste un contador y aquí se siguen utilizando los timbres. ¿Qué nos muestra Jesús? Espérate, mantenía las imprentas. También, mantiene las imprentas ocupadas. El negocio. Es cierto. Espérate, Jesús, nos estás mostrando, ahí. El problema con el enfoque, ¿no? Que es el fondo que tienes que desactivar el fondo que tienes que difumina para que podamos ver lo que nos estás mostrando. Ok, vamos a ver cómo se hace eso. En las opciones de video. Ok. Ya, ahí en la flechita. En la flechita, en una de las opciones, no, pero permítame. Ahora sí. Ahora sí, espera, tenlo ahí. Este es mi catálogo. Ahí. Este es mi catálogo. Y este es el sello al cual me refiero, ¿no? Del servicio judicial. Como pueden observar, aquí no hay ninguna sobremarca, ¿no? Que diga que es postal ni nada por el estilo. Bueno, corresponde, como información, al número 1511 del catálogo Scott. Interesante. Muchas gracias por compartirlo. El sello es del año 93. Solo por curiosidad, ¿es que hubo escasez de algún valor o que simplemente escasearon todos los valores y se necesitó usar ese timbre? Mira, yo no sé, a mí desde el principio me dio la impresión de que había un sobrante de servicio judicial. Quizás más bien lo que puede haber pasado es que haya cambiado la tarifa judicial. Mira, estoy inventando, ¿eh? Sí. Pero me da la impresión de que fue raro, fue así como de repente lo habilitaron, como que lo tenían, y bueno, vamos a dárselo a correo. A lo mejor la razón fue otra, pero en ningún momento la conocimos. Pero para que pasara de judicial a postal, no,
habiendo sellos postales, porque en el año 93 se hacían tiradas de 1 millón, 2 millones de días, entonces no creo que haya sido por escasez, sino que estaban allí, bueno, si los quieren los pueden usar, pero lo curioso es que no tienen ningún tipo de resello, simplemente hay un decreto que lo habilita. Yo por ahí tengo copia de ese decreto porque fue la que mandamos para Scott. Y digamos que han habido 2 contribuciones del compañero Eduardo Zunichi y mi persona hacia el catálogo Scott. Una corresponde a esto y la otra corresponde al sello de la serie Venezuela-Irán, de la cual ya hablamos. En el caso de la serie Venezuela-Irán, Scott no ha sido muy preciso, pero aquí sí lo incluyó en su momento. Si me dejas mostrarla en la página. Esta es la última edición de MEPSI de los timbres, perdón, estoy en internet. Sí. De los timbres de México. Es una colección de Mike Roberts, que era el editor de Mexicana. Esta es la última, es lo de hace unos 4, 5, 6 años máximo. Sí, que salió. Entonces sí, hay un tema, hay una cantidad de sellos enorme, ¿verdad? De esto. Entonces es todo un tema interesante si alguien lo quiere hacer. No es mi área, pero bueno, cada quien. Solo para aportar, interesante eso, Jesús, que ya tan reciente ustedes han habilitado un sello, se habilitó en Venezuela un sello fiscal para uso de correos. Aquí la última vez que eso sucedió fue por... judicial. Bueno, judicial, pero o sea, pero un sello que no era de correo que se habilitó para uso de correo. Aquí la última vez que eso sucedió fue hace ya casi 100 años, cuando hubo la revolución del 24, el minuto 24, que habían partes que no recibían sellos o los revolucionarios se robaban los sellos postales y había que usar lo que había y usaban timbres fiscales y se franqueaba con timbres fiscales porque había que franquear las cartas con algo. O cuando la emisión no llegaba a tiempo, usaban lo que había y eran casos de emergencia. Pero interesante que haya habido una habilitación tan moderna de un timbre. Aquí en Venezuela ha sucedido varias veces, en el siglo XIX, en el siglo XX. De hecho, al principio hay series que aparecen en Scott, postales. Pero allí, bueno, ahí habría que preguntarle también a William Castillo, que él conoce más sobre el tema. Pero el asunto es que de estos habilitados como fiscopostales, tengo entendido que no toda la serie fue habilitada. Entonces allí hay que documentarse mejor. Y en el siglo XX, en algunas ocasiones se habilitó, no solamente también fiscales, sino algunos sellos telegráficos fueron usados para correr también. Ya. Interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? En este caso, Miguel, nuevamente felicidades por tu presentación. Bueno, muchas gracias. Y el día de mañana.